Buenos días, alumnos. Nuevamente juntos para trabajar hoy día lo que vendría a ser el Imperio Romano, pero en dos etapas diferentes a las que estudiamos la clase anterior. En la clase anterior hicimos la monarquía romana. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de que en la monarquía había tres representantes? Primero el rey, que era quien gobernaba, ¿no? Al que se le debía todo, se debía dar cuenta de todo. Luego la asamblea y luego el senado. Y yo les hice salvedad en el hecho de que la asamblea está conformada por personas mayores, ¿correcto? Entonces aprovechaban de su experiencia para que él los pueda aconsejar. En lo que se refiere a la organización social, recuerden ustedes que la familia, la base de la familia era el papá. El papá era quien gobernaba la familia y no solamente podía castigar a los hijos, sino hasta podía tomar la vida de sus propios hijos. Increíble, ¿verdad? Así de drásticos eran los romanos. ¿Cuáles son las siguientes etapas? Una es la república y otro es el imperio. Entonces, la historia romana ha atravesado monarquía, república e imperio. Hoy día vamos a trabajar república e imperio. ¿Cuáles eran las instituciones políticas? Las instituciones políticas en la República Romana. La República Romana, a diferencia de la monarquía, estuvo gobernada por, número uno, cónsules. ¿Quiénes eran los cónsules? Ellos, primero que nada, estaban elegidos entre los patricios. Patricios era la gente de clase alta. Existían los plebeyos, que eran la gente de clase baja. ¿Cuánto tiempo gobernaban los cónsules? Solamente un año. ¿De qué se ocupaban los cónsules? Se ocupaban de dirigir Roma en tiempos de paz y también en tiempos de guerra. Además, consultaban a los dioses y convocaban al Senado. Miren ustedes, las funciones que tenían los cónsules. El Senado era la segunda institución política. El Senado era muy importante en la época de la República Romana. El Senado se encargaba de tomar decisiones de la política que debería seguir con el exterior, o sea, con los reinos vecinos, y además en el Senado se depositaba todo el tesoro del Estado, es decir, los ingresos económicos que tenían lo depositaban ahí. También existían las asambleas. Las asambleas era entonces los cónsules número 1, el Senado número 2 y las asambleas número 3, que también se llamaban comicios, ¿ok? Las asambleas que también se llamaban comicios, y estaba conformada por 3 asambleas. Una era la asamblea curial, 2 era la asamblea centurial y 3 era la asamblea tribal. Muy bien, eso es lo que se refiere a la organización política de la República Romana. En lo que se refiere a la organización política del Imperio Romano, o sea, ya no de la República, sino del Imperio, estuvo gobernada por triunviratos. ¿Qué eran los triunviratos? Eran grupos de 3 personajes militares siempre, ¿no? Que eran líderes, y los 3 gobernaban a la vez, consultándose el uno al otro. ¿De acuerdo? Vamos a hablar ahora de la sociedad romana en general, de las 3 etapas. Habían los hombres libres, número 1, hombres libres, y número 2, hombres esclavos. ¿Ok? Hombres libres y hombres esclavos. Obviamente, cuando hablamos de hombre, estamos hablando de varón y mujer, ¿correcto? Los hombres libres se dividían a su vez, repito, los hombres libres se dividían a su vez en ciudadanos, es decir, gente que vivía ahí, o extranjeros que venían de otro lugar. En el caso de los ciudadanos, tenían derechos políticos y también tenían derechos civiles. ¿Qué quiero decir con esto? Los derechos políticos eran, por ejemplo, poder elegir a los gobernantes para los cargos públicos, y ellos también podían ser elegidos. Los derechos civiles, ¿cuáles eran los derechos civiles?
por ejemplo, el matrimonio, podían ejercer el comercio, tener una propiedad. Aparte, a los extranjeros, a los ciudadanos extranjeros, que eran ciudadanos libres, se les permitía vivir en Roma, pero no tenían derechos civiles ni políticos. Y los esclavos carecían de toda la libertad. Era la clase menos favorecida. En el caso de la religión, de todo el imperio, la cultura romana, fue antropomórfica, o sea que ellos representaban a sus dioses en forma humana, acuérdense ustedes. Lo mismo que pasó en la primera etapa y en la segunda etapa, en la monarquía y en la república. Además, la religión era politeísta, es decir, que creyeron en varios dioses, y también era panteísta. ¿Por qué? Porque creyeron en las fuerzas de la naturaleza. Fuerzas de la naturaleza. ¿Cuál fue la organización económica de los romanos? Es increíble la organización económica que tuvieron ellos. Por algo se considera tanto a Grecia como a Roma las culturas más importantes de la antigüedad universal. ¿Okay? ¿Qué hicieron ellos en su economía? Para poder comer y comercializar, ¿qué hicieron? Primero, se dedicaron al pastoreo, ¿no? A la crianza de ganado ovino. O sea, primero al pastoreo, precisamente del ganado ovino, y luego a la crianza del ganado ovino. Pero también practicaron agricultura. ¿Y qué cosecharon ellos de importante que nosotros lo conozcamos ahora? La oliva, es decir, las aceitunas, la vid, es decir, las uvas, y los cereales. Miren ustedes, qué interesante, ¿verdad, chicos? Además de las actividades mencionadas anteriormente, como el pastoreo, la crianza de ganado ovino, la agricultura, ellos desarrollaron un comercio por el cual era libre, ¿no? El comercio transformó la economía. ¿Por qué? Porque les permitió intercambiar productos que ellos necesitaban con lo que ellos tenían, ¿verdad? ¿Ven ustedes qué interesante es la historia de Roma? Muy bien. Esta clase se está dando el jueves porque le hemos cambiado, chicos. ¿No ven que el jueves la tenemos un poco más tarde para que ustedes tranquilitos puedan entrar a mi video, verlo con tranquilidad, escucharlo bien, porque a veces me mandan unas palabras en el resumen que jamás yo he dicho, ¿ya? Escucharlo bien y luego hacer su tareita. La próxima semana va a ser igual. El día jueves vamos a tener ciencias sociales y el día viernes vamos a tener desarrollo personal. ¿De acuerdo? Ahora, te va a tocar a ti hacer una tarea, ¿no? Pero escucha bien atento, por favor. Primero me vas a hacer un resumen de esta clase. Utiliza organizador gráfico. Puede ser mapa mental, puede ser un esquema, puede ser un cuadro de llaves, puede ser un esquema simple. En realidad, lo que tú quieras, pero hazlo bien. Cada vez la práctica te debe ir sirviendo para que lo hagas bien. Número 2. ¿En qué se parecía la religión romana a la religión griega? Tú dime, porque tú has estudiado ya la religión griega, ¿verdad? Dime en qué se parecían ambas religiones. Luego, respecto a el Perú, comparando con Roma, al Perú actual, ¿qué poderes conforman el régimen republicano? Porque nosotros somos una república unitaria. ¿En qué se parece el régimen republicano de nosotros con el de Roma? Para eso vas a tener que investigar cuáles son los poderes del Estado en la actualidad, ¿ya? Para que tú te hagas una idea más o menos si se parecen a los poderes, a lo que sucedía en la República Romana o no, ¿de acuerdo? Eso va a ser muy importante para mí porque va a significar que tú estás ya pensando respecto a lo que te estoy planteando. Luego para la próxima clase, ¿en qué va a consistir el examen? Vas a estudiar Grecia y Roma, pero vas a estudiar bien porque tienes que
saberme contestar. Y también vas a reunir material. Si es que no tienes figuras, porque no puedes salir a comprar, si es que no tienes figuras, ¿no? Dibuja la parte de la cultura griega y la parte de la cultura la parte de la cultura romana que más te haya gustado. Una o la otra, ¿correcto? Vas a buscar imágenes de lo que a ti te haya gustado más. Vamos a suponer que te gustó lo de la sociedad, perfecto. ¿Te gustó o te llamó la atención eso de que en la monarquía romana los padres eran dueños hasta la vida de los hijos? Correcto. Allí tú tienes que dibujarme, pero no me vayas a dibujar un romano con jeans, melenudo, no. Fíjate por Google cómo vestían los romanos en la época de la cultura romana, ¿ok? Y vas a dibujar y luego vas a recortar y vas a tener listo para trabajar en tu cuaderno una historieta que yo te voy a dirigir para que la trabajes, ¿de acuerdo? Esa historieta no me la mandes a las 7 y a las 8 diciéndome mi Violeta, mi internet se fue. No, pues por favor, te lo pido, ¿de acuerdo? Vas a tener desde la hora que termines hasta la hora que yo te diga, ahí en ese video vas a escuchar tú la hora, para que tú elabores tu historieta, ¿de acuerdo? Te dejo por este momento con un pensamiento. Nunca dudes que un grupo pequeño de ciudadanos reflexivos y comprometidos puede cambiar el mundo. Este es un pensamiento de Margaret Mead, ¿ok? Nunca dudes que un grupo pequeño de ciudadanos reflexivos y comprometidos puede cambiar el mundo. ¿Puedes cambiar el mundo tú? Sí, pero empieza por ti mismo. Los peruanos somos un poco dejados. ¿Quieres tú formar parte de ese grupo? Digo yo los peruanos porque también soy peruana, ¿no? O sea, pero en verdad, si tú trabajas esa parte tuya de que significa valores, ¿no? Y cumples con tus tareas, eres responsable, ayudas a los demás, etcétera, puedes ser uno de esos ciudadanos reflexivos y comprometidos que empiece a cambiar el mundo a partir de ti mismo. Tú tienes la decisión, tú eres el que vas a construir tu futuro, te lo recuerdo siempre, y espero tu tarea. Chao chicos, nos oímos.